¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Estamos comenzando este sistema de clases vía online para tratar de encontrarnos de una manera diferente. La virtualidad a veces nos trae beneficios, a veces nos trae algunas complicaciones. En este caso vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que la materia que nos tocaba hacer presencial en nuestro seminario de caseros la podamos continuar aún de esta manera, ¿sí? Recordemos que ya estábamos trabajando, habíamos empezado la primera clase hasta que, bueno, llegó toda esta nueva situación que nos obliga, que nos lleva, tal vez nos obliga, pero también nos lleva a buscar nuevos métodos, nuevas formas, nuevas expresiones para poder acercar la palabra, los conocimientos, poder compartir estos momentos, ¿sí? Recordamos que estábamos trabajando a partir de cuestiones puntuales que tenían que ver con cómo nos comunicábamos, ¿sí? El ser humano tiene formas de comunicación, códigos de comunicación de distinta índole, ¿sí? Habíamos hablado de que teníamos por una parte el índice que es aquello que nos indica la presencia de un objeto determinado. Por ejemplo, yo veo una columna de humo y ya me voy previendo la posibilidad de que allí, en esa dirección, pueda llegar a ver fuego, ¿sí? Escucho un gran golpe en la esquina y ya voy pensando que cuando salga puedo llegar a encontrarme con un choque entre dos autos. Escucho explosiones así de distintos fuegos artificiales y cuando salgo voy imaginándome ver las luces encendiéndose en el cielo, ¿no? Por ejemplo, en Navidad. Bueno, esos son índices justamente de un objeto. El índice del objeto nos prepara para encontrarnos con ese objeto, ¿sí? Y de alguna manera es parte, ¿sí?, de ese objeto. Es un objeto físico. El sonido, en definitiva, también a través de ondas puede llegar a entenderse como un objeto, ¿sí? Después tenemos la posibilidad de encontrarnos con iconos, ¿sí? El icono, ¿se acuerdan que había enviado para ustedes aquellas imágenes de los leones, de los distintos leones? El león en una fotografía, el león en un dibujo, el león en una escultura, león gieco, o sea, distintas formas de entender al león, perdón, teniendo en cuenta desde dónde estoy partiendo para pensarlo, ¿sí? Este icono siempre nos va a recordar también a el objeto, ¿sí? Es un dibujo, en este caso, una escultura, una fotografía, que nos remite a específicamente el objeto que nos está recordando. Si yo, por ejemplo, paso cerca de un matafuegos, voy a ver, por ejemplo, el icono o el fueguito, la llama de fuego, que nos está recordando que ahí lo voy a poder encontrar, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos lo que se denomina signo, ¿sí?, que nos remite al concepto respecto de un objeto, ¿sí? Por ejemplo, la idea de silla, yo me la imagino a partir de la palabra, ¿sí?, silla, a partir de la idea de silla que me puede estar transmitiendo alguien, o de la palabra específicamente escrita, silla. A pesar de que si yo separo cada una de esas letras, no me dice nada, solamente uniendo cada uno de esos signos puedo llegar a entender el concepto de la idea de silla. A partir de eso también
tenemos la posibilidad de encontrarnos con símbolos, aquello que une la experiencia personal con con esos conceptos que nos dan los signos, ¿sí? Y además de la experiencia y además del signo en sí, nos permite unir, ¿sí?, a nuestra vida aquel objeto del que estoy mencionando sin necesidad de que me estén mencionando específicamente ese objeto. Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo más o menos concreto. Vamos a lo nuestro, a los sacramentos, por ejemplo. La comunión la hacemos a través de el pan. La hostia es agua y harina sin levar, como se preparaba también en la antigüedad por parte de los judíos, ¿sí? Bueno, esa es más o menos la receta con la cual comieron los discípulos y Jesús en la última cena. Él parte el pan y lo reparte, ¿sí? ¿Qué encontramos ahí? ¿Es solamente agua y harina? ¿Un pedazo de pan que cada uno come y nada más? No, eso también simboliza, es signo de otra cosa, de algo mucho más fundamental. Lo que en algún momento también creo que planteamos en la misma clase. Yo invito a mi familia a comer a casa y todos nos sentamos a la mesa y no está en esa mesa solamente el hecho de sentarnos, comer y atiborrarnos de comida y quedar hasta el hartazgo llenos de todo lo que comimos, sino está el compartir, en el amor que se puso previamente, en todo, en la preparación, en que todo esté bien, en que todos se vayan satisfechos, el poder charlar, saber cada uno de lo suyo. O sea, la comida en ese caso significa y simboliza algo que va mucho más allá del objeto material comida, de lo que sea carne, de lo que sea harinas, de lo que sea verduras. No es solamente eso, es algo que va mucho más allá, que tiene que ver con mi experiencia vital, ¿sí? Entonces, esa experiencia, esa forma de trabajar a partir de los símbolos, esa forma de entender lo simbólico, los signos, también están presentes, como habíamos comentado, en las artes. En las artes a través de la distinta forma de expresión, ya sea la pintura, ya sea la escultura, ya sea la música, cualquiera de esas artes nos está mostrando sentimientos, nos está mostrando emociones que podemos encontrarnos a partir de justamente observar, escuchar, tocar ese objeto artístico. También las ciencias también tienen relación con lo simbólico, con los signos. ¿Por qué? Tanto las ciencias psicológicas, por ejemplo, que atienden al valor de los sueños, a lo que significa cada una de las cosas que vamos pensando, que vamos soñando, así también como las ciencias más duras, la matemática, la física, que se asientan en los números, en cuestiones más duras, la química, que se sienta en la tabla de los elementos. La tabla de los elementos es simbólica, los números son algo simbólico, los números en sí no existen como tales, esos símbolos no están girando alrededor de nosotros, sino que nos están mostrando, nos están hablando de algo distinto, de algo diferente, ¿sí? También la religión, entonces, toma para sí la idea del signo y del símbolo. Como decía hace un ratito, la idea de, por ejemplo, la Eucaristía como un sacramento es específicamente encontrar en un objeto material, como es el pan, como es el vino, un concepto, pero además un símbolo que vaya más allá del objeto en sí. El encontrarse a partir de ese objeto como comunidad. El encontrar en ese objeto nuestra
idea de comunidad y nuestra idea de interioridad también, nuestra espiritualidad. La religión entonces también se maneja por signos y símbolos. Veamos, por ejemplo, en este caso, podemos observar que hay varios objetos y varios símbolos ahí en este momento que podemos observar. Para cada uno hay objetos distintos. Es más, no es lo mismo ver esta foto para un argentino que ver esta foto para un musulmán o un japonés o un estadounidense. Para cada uno de ellos va a haber una idea diferente al encontrarse con esta imagen. Para nosotros argentinos estamos viendo a la imagen de la Virgen de Luján, estamos viendo a alguien que toma mate y ese alguien que toma mate es el Papa. Entonces están sumando varios símbolos y varios signos en una sola imagen. De alguna manera, esta misma imagen a otra persona no le dice nada, o le dice poco, o le dice otras cosas. Es una imagen de la Virgen, alguien que está tomando una infusión, o sí, es el Papa, pero no tiene el valor fuerte que tiene para un argentino esta imagen, ¿sí? Ahí está quizá un poquito de la idea más concreta de por dónde pasa la cuestión de los signos y los símbolos en estos aspectos, en estos casos, ¿sí? Los símbolos y los signos también nos ayudan y nos acompañan en lo que es el celebrar, ¿sí? El celebrar es una de las formas más importantes que tenemos los humanos para encontrarnos y para también, en cierta medida, traer al presente la memoria del pasado, ¿sí? Este presente que yo vivo hoy, donde estoy, donde actúo, donde me muevo constantemente, hay en un momento en el cual me paro, espero y voy tomando conciencia de aquello que pasó, ¿sí? Un momento en el cual hago memoria. ¿Para qué hago memoria? Me ayuda de alguna manera a verificar mi propia identidad, ¿sí? Darme cuenta de quién soy, dónde estoy parado, ¿sí? Darme cuenta que soy hoy aquel que fui. Hoy soy aquel que fui ayer. Soy hoy en construcción, ¿sí? Proyectado, pensando en el devenir. No soy un yo completo. Yo no estoy completo, no estoy cerrado totalmente. ¿Por qué? Porque soy una persona en construcción, porque soy un ser en construcción. Cada segundo, cada milésima de segundo, cada pequeño paso que doy hacia adelante, hacia el futuro, es una proyección, o sea, estoy creciendo, continúo, ¿sí? En construcción. No soy un modelo terminado, ¿sí? Por eso podemos decir que desde el momento en el cual tomamos conciencia de nuestro presente a partir de nuestra memoria, se confirma el sentido de nuestra vida. Estoy parado en un lugar y me traslado simbólicamente hacia adelante, hacia el futuro, pero sabiendo cuál es el sentido hacia dónde me dirijo, ¿sí? Estoy parado acá, mi memoria me dice, vos fuiste así, hoy estás acá, entonces tu caminar es este. De aquí en adelante podés ir y continuar hacia allá, hacia allá, hacia allá. O sea, nos ayuda a saber cuál es la dirección en la cual vamos a dirigirnos, ¿sí? También el momento de celebrar, el momento de parar un poco, por ejemplo, la habíamos puesto como referencia en su momento la fiesta de cumpleaños, ¿sí? El cumpleaños como un punto en el cual hacemos un parate y tenemos en cuenta todo esto que fuimos viendo, ¿no? También
tenemos en cuenta esto, el recuerdo de las gracias recibidas. ¿Qué es el recuerdo de las gracias recibidas? Todo lo bueno que en mi vida fui recibiendo, me fue llegando, no por una cuestión de que yo lo mereciera, sino simplemente porque se me fue dando el don de la vida. El don de la vida ya de por sí es una gracia recibida. Es algo que yo no busqué, pero lo tengo. Y el devenir de mi vida, el devenir de los días, el devenir de las cosas que me van pasando, van sumándose a veces positivamente, a veces negativamente, pero es una gracia, es algo que recibimos sin necesidad de un pago, sin necesidad de ofrecer algo a cambio, ¿sí? También es una forma de acumular afectos, ¿sí? Ese día, especialmente, ese día, uno está más atento a los afectos, el día en que uno se sienta a celebrar, está más atento a todo lo que lo rodea, afectos positivos y a veces también los negativos, ¿por qué no? A veces también estamos eh, solamente pensando en que en aquellos que nos saludaron, en aquellos que estuvieron presentes, pero también estamos atentos a aquellos que no están, que no nos han recordado por diversos motivos, pero también por aquellos que no están presentes, pero de alguna manera son parte de nuestro afecto y que también en esos días especialmente están presentes, ¿sí? Esto que celebramos, obviamente, va cumpliendo con determinadas secuencias o determinadas cuestiones que tienen que ver con el devenir, el desarrollo, perdón, de esto que es celebrar. Tenemos ritos, esos ritos se cumplen. Habíamos puesto, repito, el ejemplo del cumpleaños. En el ejemplo del cumpleaños tenemos distinto tipo de ritos, palabras, acciones, objetos. Dijimos que se dice feliz cumpleaños, se canta el feliz cumpleaños, como acciones, por ejemplo, se tira de la oreja, se aplaude cuando se canta. Objetos tenemos la torta de cumpleaños, los globos, la vela, distintos objetos que todos esos juntos hacen una celebración. Por separado no dicen nada. Lo que habíamos dicho respecto a los signos. Si yo separo todas las letras que forman la palabra feliz cumpleaños, no me van a decir nada por separado. Tienen que juntarse todas en un orden determinado y en base a estar juntas en ese orden, van a servir para cumplir con este rito, que es el decir feliz cumpleaños en este caso, ¿sí? Todo lo que son estos ritos tienen como idea es que son esperados, ¿sí? Son rituales que son esperados. Yo, cuando va llegando el día de mi cumpleaños, ya la voy pensando, ¿sí? Ya voy estando atento, ya voy pensando si voy a salir a comprar, si alguien va a venir, si estarán preparándome la fiesta sorpresa, ¿sí? Son repetidos, bueno, por lo menos una vez al año se celebra el cumpleaños, ¿sí? O por lo menos una vez cada 3 meses van pasando, va haciéndose el cambio de las estaciones. Y capaz que hay gente que la celebra, ¿sí? Hay culturas que celebran los cambios de estaciones, por ejemplo, ¿sí? Hay gestos, o sea, el abrazo, ya les decía, el tirón de orejas, el aplauso, el, el contacto con el otro. No es simplemente el decir feliz cumpleaños de lejos, sino que implica estar cerca del otro. Por eso los rituales tienen que ver con lo social, ¿sí? Estos rituales no son interiores, no son personales solamente, son también sociales.
son también compartidos, no son individuales, son personales. O sea, persona es aquel que es parte de un todo social, de una comunidad, de una sociedad, ¿sí? Por eso también no es solamente mi cuerpo físico, digamos, es mi yo el que celebra, sino que es un conjunto social el que celebra, ¿sí? Por eso se puede decir que estamos conectados al mundo. ¿M? Estamos conectados al mundo, o sea, a lo exterior, lo que está por fuera de mí, a través de estos gestos, de estos rituales también. ¿Por qué pongo al Principito acá? Bueno, después les voy a pasar uno de los capítulos del Principito donde tiene en cuenta cada uno de estos puntos. Me gustaría también que ustedes los vayan encontrando y puntualizando bien cada uno de ellos en este pequeño capítulo que les voy a pasar. Es el encuentro del Principito y del Zorro. Seguramente algunos lo habrán leído. Si lo leyeron hace poco se acordarán de qué se trata. Si lo leyeron hace mucho estaría bueno recordarlo porque es muy interesante y muy, muy lindo de leer y encontrar cada uno de los símbolos, de los signos que nos está presentando Saint-Exupéry en su libro, ¿sí? Por otra parte, los rituales, no son solamente cuestiones religiosas, como acabo de decirles, justamente. Hay rituales que son laicos, o sea, que no tienen que ver con lo religioso. ¿M? Por ejemplo, cumpleaños, actos escolares, desfiles, inauguraciones, o sea, tanto lo que implican acciones, actividades sociales pequeñas, cerradas, más íntimas, como algo más social, como son los actos escolares, ya implica todo un grupo de alumnos, sus padres, los docentes, ¿sí? Los desfiles que tienen más que ver con las cuestiones patrias, ya tiene que ver más con toda una región. ¿M? Las inauguraciones, depende de los lugares, depende del que se inaugure, puede ser que se inaugure un hospital, puede ser que se inaugure una ruta, puede ser que se inaugure una escuela, ¿sí? Siempre tiene que ver con una cuestión social. Esto no se hace así nomás, no se va y se abre una puerta y ya se entra, sino que se hace a partir de un rito que tiene sus determinados pasos, ¿sí? Cuando se hace cualquier tipo de acto escolar, por ejemplo, ya sabemos, entra la bandera de ceremonias, que se canta el himno, el discurso de la profesora, los nenes que hacen el desarrollo de su obrita de teatro referente al tema, ¿m? Se despiden a los padres, se les da alguna novedad al respecto del tema y bueno, se vende después al final alguna cosa en una mesita al fondo del patio, ¿sí? Siempre hay cosas que se van cumpliendo, ¿sí? Como un ritual. Lo mismo pasa con los desfiles, se hacen de determinada manera, hay un protocolo, se sigue de determinada manera, las inauguraciones pasa lo mismo, ¿sí? Siempre estos ritos se cumplen de estas mismas formas, ¿sí? No varían tanto. ¿M? De una escuela a otra no varía tanto el eje de cómo se arma un acto escolar, no varía tanto cómo se inaugura un edificio, un hospital o lo que sea, no varía tanto de cómo se hace un desfile, ¿sí? ¿Qué ocurre? Pese a que son actos laicos, o sea, perdón, rituales laicos, siempre remiten a lo trascendente. Pero ¿cómo? ¿Qué es lo trascendente en un acto escolar? Lo trascendente en este caso es la patria. La patria en sí, físicamente, podemos decir que no existe, porque la patria es algo que no es un objeto
determinado. Implican un montón de cosas. Para algunos la patria puede ser el suelo, para algunos la patria puede ser la familia, pueden ser los habitantes de la región, pueden ser todo lo que implica su historia. ¿M? La patria pueden ser todos los que no son yo, ¿sí? Eh, eso es remitir a lo trascendente, o sea, nos remiten estos rituales a algo que va más allá, ¿sí? Que no es solamente el hecho simple de hacer un momento en el cual nos encontramos, cantamos un himno, hacemos un poquito de aplauso frente a los nenes que se disfrazan, ni cosa por el estilo. Hay algo que va más allá. Todo eso implica un valor trascendente, ¿sí? En cierta medida podemos decir que nos vincula con lo sagrado, ¿sí? Nos vincula con aquello que está más allá de lo que es uno mismo y que también está más allá de lo físico, del mundo físico, ¿sí? De lo corporal, del objetivo. ¿Mm? Transmite un encuentro con algo, como decíamos en el punto anterior, trascendente, ¿sí? Pero que nos pauta lo cotidiano, ¿Mm? Nos permite organizarnos, ¿sí? Nos señala, a partir de acá, hoy es 9 de julio, recordamos la independencia. Tenemos que estar atentos y recordar que somos independientes, ¿sí? Todos los 9 de julio recordamos nuestra independencia. O sea, nos ordena, nos pone más o menos en dónde estamos ubicados dentro del año, dónde estamos ubicados como parte de ese grupo social, por ejemplo, los argentinos, ¿sí? Quiénes somos, dónde estamos, por qué se dice independiente, ¿sí? Eso es lo que nos señala, en qué nos ordena estos rituales laicos, ¿sí? Voy a los rituales laicos porque tienen mucha relación después con los rituales que los mismos espacios religiosos también tienen, ¿sí? Por eso los mencionamos. ¿Por qué los mencionamos? No tiene un valor específico en lo cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo festejo el 9 de julio, el 3 de septiembre, no tiene el mismo valor, ¿sí? Vamos a tener ahora, por ejemplo, que celebrar el Domingo de Ramos eh, sin poder participar de la bendición de Ramos, de la procesión, de la misa específica. Eso, por ejemplo, esos rituales a los cuales estábamos acostumbrados, los vivíamos todos los años, ¿sí? Y es como que iban organizando también nuestra vida como católicos. ¿Qué hacemos este año? Hoy, este año en el cual no vamos a celebrar el Domingo de Ramos, por ejemplo, que se nos viene toda la estantería en banda, no sabemos qué hacer, hacia dónde dirigirnos, qué tenemos que creer, qué tenemos que celebrar, cómo lo celebramos. Quizá sea tiempo también de pensar cuáles son las búsquedas que tenemos que hacer nosotros como cristianos en cómo y qué celebramos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra orientación, nuestra dirección, como decíamos anteriormente? ¿Cuál es nuestra dirección como cristianos? ¿Estamos más orientados a los ritos porque sí? ¿O tenemos más que ver con tiene más que ver nuestra vida con lo que es en sí el símbolo, aquello que nos quiere decir aquello que celebramos? ¿Mm? Cuando hablamos de estos rituales también decimos que implican gratuidad, como planteábamos antes. Lo recibimos porque sí, lo recibimos gratis, sin, no digo sin merecerlos, pero sin
que necesariamente nosotros hayamos hecho algo para recibirlos. Ahora, recibir o dar algo, en este caso gratuitamente, o sea, por gracia, no significa que haya una pérdida, no es que alguien pierde para darnos a nosotros. Dios no pierde de sí algo para darnos a nosotros, ¿sí? Gratis, justamente como dice acá, viene de gracia, ¿sí? Algo que es otorgado como don, lo ofrece Dios totalmente y desinteresadamente. Nosotros lo podemos tomar para nuestra vida, hacer que trascienda por nosotros y acercarla a los demás, o simplemente quedarnos con ello o no hacer nada, quedarnos absolutamente inmóviles respecto a lo que hace la gracia con nosotros. Esa gracia que pasa por nosotros en tanto y en cuanto, estábamos hablando de las celebraciones, en tanto y en cuanto hay cosas que son parte de esa celebración que hacen que esa celebración sea eficaz, ¿sí? Por ejemplo, la torta de cumpleaños, ¿sí? O el champán caro en una inauguración, no sé si han visto así imágenes de que cuando se inaugura un barco se rompe una botella, gran botella de champán en el lugar, o después también de una carrera donde uno gana, arrojan sobre el público, así, descorchan de una manera especial, ¿no? Lo que hace, en cierta medida, eficaz a esa torta, a ese champán, es el hecho de que cumplen con lo que tienen como objetivo. O sea, la torta de cumpleaños, ese champán, ayudan a recordar que hay un cumpleaños, que hay una inauguración. O sea, son eficaces en eso. Cumplen con aquello para lo cual fueron hechas, ¿sí? Ahí está su eficacia. Ahora, ¿por qué lo ponemos acá como tema? Una de las cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta, y lo vamos a ver en el próximo encuentro, es que los sacramentos de la Iglesia Católica, según lo que dice su concepto básico, son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios sobre nosotros, ¿sí? Signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios sobre nosotros. Signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios sobre nosotros. 3 veces lo digo, como para que quede claro. Igualmente después lo vamos a ver en la próxima reunión y más desarrollado, ¿no? Ahora, para ir cerrando, les dejo para que puedan observar y también ir intentando encontrar un poquito más de símbolos o de signos en las distintas cosas de lo cotidiano, en esta imagen de un muralista, un sacerdote muralista brasileño, Maximino Cerezo Barredo. Él se encarga siempre de hacer murales en iglesias, con este estilo tipo americanista, pero no en cualquier iglesia, no en grandes catedrales, sino en iglesias de la periferia, en pequeñas iglesias de pueblos, así. Él va y, bueno, se queda con la gente, participa de sus actividades, organiza retiros, mientras él está haciendo su obra, ¿no? Bueno, esta obra específicamente tiene muchas simbologías, ¿sí? Que vamos a poder ir encontrando si la observamos atentamente. Les recomiendo, como para ir teniendo una idea más o menos, no les voy a dar muchas pistas, pero una pequeña pista es Emmaús, ¿sí? Emmaús. Traten de buscar de qué se trata,
¿sí? El camino de Maús que hicieron un par de discípulos y relaciónenlo con esta imagen. Van a encontrar muchas referencias a eso y los va a ayudar también a ir pensando cómo vamos a seguir trabajando en la próxima clase. Les agradezco mucho haber estado aguantando todo esto, perdón el tema de los errores y los pifies y quedarme ahí un poco a veces algo colgado, pero no acostumbro filmarme hablando, trato más que nada de ir expresándome y teniendo también un ida y vuelta con la gente con la cual estoy en clase, ¿sí? Tratando de ir sabiendo qué es lo que van entendiendo, qué es lo que les cuesta un poco más, poder ir sacando dudas. Acá es un poco más difícil, bueno, tenemos la posibilidad del WhatsApp, todo lo que sea necesario de comentar, de trabajar, me lo van diciendo también por ese medio. Y vamos a tratar también de organizarnos para la semana que viene seguir trabajando de esta manera, ¿sí? Más o menos calculo que enviaré de 2 o 3 clases más de esta manera. No sé cómo seguirá viniendo la cuestión de las cuarentenas, así que bueno, vamos a trabajar a partir de eso. Bueno, muchísimas gracias por su paciencia de nuevo y nos estamos encontrando.